Al senador, al gobernador Rodríguez Sá de Alberto. Le doy la palabra, así nos cuenta un poco. Gracias, señor presidente. Gracias, señores senadores. Siempre es un honor estar en el Senado de la Nación. Hablar de la Corte Suprema es como un tema que parece que en la Argentina tuviéramos decidido que de esto no se habla. Si ustedes miran un poco la historia institucional de la Argentina, etcétera, los historiadores o las propias facultades de Derecho, el tema de la Corte se estudia su competencia, su jurisdicción, atribuciones, etcétera, dentro de la división de poderes y de las materias procesales. Pero no estudiamos la historia de la Corte Suprema, la historia. La Corte Suprema en la Argentina fue instituida en la Constitución del 53 y no, ahí se hablaba de nueve miembros, que el presidente Urquiza designó 3, pero nunca se constituyó la Corte. Simplemente hubo 3 designaciones de 9 y nunca se constituyó la Corte. Después vino la reforma del 60, las luchas civiles y la incorporación de la provincia de Buenos Aires, y ahí en la reforma se eliminó el número, quedó en manos de la ley. Así es el juego o la propuesta constitucional. El número de miembros se establece por ley. Y así ha sido, y la historia de la Corte es una historia de turbulencias en la vida política e institucional de los argentinos. Al punto cuando uno lee lo poco que se ha escrito sobre la Corte, va a leer la Corte de Mitre. La Corte de Mitre era de 5 miembros, el presidente Mitre designó los 5, y fíjense que en esa primera Constitución, si bien designó en un momento muy difícil, donde se venía prácticamente situaciones de mucha tensión y de guerra civil, si bien designó partidarios de Mitre, lo hizo respetando mucho y bastante el federalismo, al punto que esa primera Corte tenía un mendocino, jurisconsulto, un miembro de la Corte, un sanjuanino, un cordobés, estimo que un correntino y un bonaerense o porteño. Un santiagueño y un porteño. O sea que era una Corte bastante federal. No aceptó el porteño la primera Constitución, constituir la Corte porque era Valentín Alsina, que fue candidato a gobernador, y ahí se constituyó la primera Corte. Esa es la Corte, se la llama la Corte de Mitre. Después aparece como fuerte una nueva composición de la Corte de Roca. Después de la Corte de Roca dura mucho tiempo y con distintas personalidades, y viene la cuestión de la Corte que avala la doctrina de facto. Que hay un caso, permítame esta grajea histórica. Estaba Figueroa Alcorta en la Corte y él había sido vicepresidente de la Nación, por ello presidente del Senado y presidente de la Asamblea Parlamentaria cuando él se constituía. Después fue presidente de la Nación por muerte de Quintana y después fue miembro y presidente de la Corte Suprema, el único argentino que ha tenido la presidencia de los 3 poderes. Cuando aparece el tema de la doctrina de facto por el golpe a Irigoyen, el golpe de Estado, Figueroa Alcorta se niega a firmar y está dispuesto a renunciar. Pero lo convencen y comete el trágico error de firmar y salir de la historia grande y quedar en una historia más chica o no tan agradable. En la Corte de la doctrina de facto, después aparece la Corte de Ilia, la Corte de Frondizi, la Corte de Perón, la Corte de la Onganía, la Corte de la dictadura, la Corte de Menem, la Corte
de Kirchner, la corte de Macri. Fíjense, es una historia turbulenta y entonces hay que hablar de la corte y ver los problemas. Mire, los gobernadores abordamos el problema fuera de la grieta, porque es un problema grande, es un problema serio, es un problema importante, que debemos hablar de esto y debemos mirar hacia el futuro y intentar algo, llamémosle casi fundacional, en un clima de unidad nacional. No queremos que se llame la corte de una persona o que tenga un tironeo en este sentido. Entre los problemas que tiene la corte, por eso hay que hablar del tema, las personalidades que están en la corte yo no las cuestiono para nada, no es motivo de eso, son enormes personalidades. La corte con su número, que es una de las cortes más pequeñas en número de todo el planeta Tierra, una de las más chicas. Tiene el problema de los casos que por interpretación pretoriana del artículo 14 de la Ley 48, que es la ley que establece las atribuciones de la Corte Suprema, y el recurso extraordinario, la Corte ha ido ampliando el recurso extraordinario a casos que taxativamente no enumera el artículo 14. Lo ha ido ampliando. Entre ellos la arbitrariedad, entre ellos, bueno, lo que es el concepto de sentencia definitiva, etcétera. Bueno, esto está en los libros y es la jurisprudencia de la Corte. Pero lo que más entra es por arbitrariedad y obviamente por el tema constitucional. Y al entrar por arbitrariedad, la Corte empieza o insinúa un tema de la casación, que no está en la Corte, en un país federal, que sería necesario para que la justicia se distribuyera con la misma equidad y sabiduría en una provincia que en otra provincia. Esto hace que haya un cúmulo de causas y que fíjense lo que dijo el doctor Zaffaroni en este recinto, algo que él lo contó como algo descriptivo, pero es algo grave, serio. Él dice una descripción, que es la falta de conocimiento o información al momento de la decisión. Quienes han estudiado la teoría de la decisión, la teoría de los juegos, Maurice Duverger, todo eso, saben que para decidir el primer concepto hay que saber de qué se trata, hay que estar informado. Bueno, ahí relata el doctor Zaffaroni en este Senado, en estos días, acá, que cuando la Corte se reúne los días de acuerdos, en realidad firman miles de expedientes y al final preguntan, ¿hay algo, así dijo el doctor Zaffaroni, repito casi literalmente, ¿hay algo que deba saber, importante que haya firmado para decírselo al periodismo? Bueno, esto es serio. No es que esté mal, que los fallos no sean incorrectos, lo que fuere. Lo que pasa es que la información que tiene el que tiene que decidir no es plena. No es plena. Además, con este mismo caso de la arbitrariedad de los casos que llegan a la Corte, es muy numeroso. Se habla de más de 20.000 a resolver y que tiene permanentemente la Corte. 4 personas, 20.000 casos y que tienen que ver todo, bueno, es un problema, una deficiencia. El tema, sigo un poquito más y luego justifico el proyecto. El tema de que la Corte en este momento no esté cumpliendo con algo que es muy importante en la historia que estamos viviendo y eso debe ser tratado en un clima de unidad nacional, es el género. Son 4 miembros varones que hay actualmente y la posible constitución de un quinto, como sería hoy, no respetaría la paridad de género, estaríamos lejos de esto.
estamos en una época de una revolución de la inteligencia, una revolución del mundo de la robótica, del mundo de la internet, bueno, y es también la época, este siglo ha comenzado poniendo a la mujer en primer plano, con claros conceptos de lo que es el patriarcado, la sociedad, que las mujeres están sometidas y siguen sometidas y con muchos problemas. Es necesario cumplir con la legislación, con las propuestas y permitir que las mujeres se empoderen en todos los poderes del Estado y obviamente también en la Corte Suprema. Busquemos la paridad de género, busquemos la paridad de género. Bueno, el proyecto de los gobernadores, que no se malinterprete, no quiere decir que seamos todos los gobernadores, porque éramos un número importante los que trabajamos el proyecto y nos pusimos de acuerdo. No sé cómo llamarle si no nos llamamos el proyecto de los gobernadores, porque en realidad somos los gobernadores, no somos todos, una gran mayoría, y hemos propuesto esto. La primera propuesta es un clima de unidad nacional. La grieta es tremenda y hace mucho daño a la política argentina. En las provincias, como que las recibimos, viene de regalo la grieta. No sentimos que haya climas de grieta de tanta violencia como se vive en el centro del país. Entonces nuestro proyecto es de un clima de unidad nacional. No pensamos igual los gobernadores, pero nos ponemos de acuerdo en temas importantes, conversando, dialogando con nuestros asesores, una forma de decidir. La propuesta también es de 25 miembros. 23 provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación Argentina. Uno por cada provincia o miembro. Bueno, respetando la paridad de género. Acá viene otra cuestión. ¿Cómo aseguramos que sea de la provincia argentina? Bueno, los gobernadores conversamos con el presidente de la Nación y el presidente de la Nación está dispuesto a dictar un decreto autolimitándose en aquello de... en realidad para mí no hay ninguna autolimitación, pero bueno, él lo propone y está bien. Autolimitándose y pidiendo a los gobernadores que envíen una cuaterna, se llama, porque terna yo creí que abarcaba todo, no, terna es 3, así dice el diccionario, así que tengo que inventar la palabra cuaterna, y elevaríamos una cuaterna los gobernadores proponiendo 2 hombres y 2 mujeres y tratando con un currículum que es con muchas especialidades o con una variedad de especialidades cada uno y cada una para que sea la posibilidad de hacer una corte con paridad de género a propuesta de los gobernadores. ¿Esto es una limitación constitucional? No. Para nada, no tiene nada de limitación, no tiene ningún problema. La Constitución dice que el presidente designa, que en este caso, como tiene que ser una persona de cada provincia, una mujer o un hombre de cada provincia, la selección, así como el Colegio de Magistrados hace la selección para los jueces, el Consejo de Magistrados, acá propondrían los gobernadores. Esto es importante, interesante, porque acá viene el federalismo. La Corte debe ser federal. Desde el primer día se empezó a ser centralista y eran los amigos de Mitre que bien representaban a la provincia y después cada vez más y después ya ni siquiera eran de provincias argentinas. Se centralizó casi todo en los estudios jurídicos o en la ciudad de Buenos Aires o en la Universidad de Buenos Aires. No digo que cuestiono a nadie, cuestiono o nosotros que proponemos que participemos las provincias argentinas. Y esto es muy importante, porque la Constitución Nacional en su artículo 1 dice, no somos
el sistema es representativo republicano federal. La nación argentina establece como sistema de gobierno el representativo republicano federal. Esa cláusula es una cláusula pétrea. Esa única cláusula que no se podría modificar bajo ningún concepto, porque eso hace estallar el acuerdo, los tratados preexistentes. Estallan. Las provincias argentinas no admitiríamos una reforma constitucional, no sabremos si hay una reforma que saque el sistema federal. Bueno, el sistema federal hay que cumplirlo. Las provincias argentinas, que éramos 13 en el 53, después se incorpora a Buenos Aires, pasamos a ser 14, empezamos a ser convidados de piedra en la cuestión Corte Suprema. Y cada vez se aleja más. Y yo casi exageraría, pero nos debe pasar a todos. Hoy, miren, debe haber miles y miles de abogados escribiendo el escrito y ponen, hago reserva del caso federal, etc. Sí, poquititos llegan, casi ninguno lo trata la Corte, son todos rechazados en el momento y las provincias argentinas, las más chiquitas, jamás llegamos a la Corte Suprema, salvo que sea la propia provincia la que establece la demanda. Entonces es necesario este principio de inmediatez, de acercamiento y de federalismo. Nosotros tuvimos conversaciones, por lo menos en mi caso, con los colegios de abogados, muy distinto al pronunciamiento que ha tenido el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, que es benefactora de alguna manera de un centralismo. Pero los colegios de abogados se maravillaban de la posibilidad y no hubo ningún cuestionamiento, al contrario. Todos los colegios de abogados y de magistrados también, que la provincia tuviera un miembro puntano en la Corte. Tuvimos uno solo en el gobierno de Ilia, que fue Carlos Juan Zavala Rodríguez, el comercialista de nota de la Universidad de Buenos Aires, que duró hasta que llegó Onganía y lo fue. Bueno, el número asusta. No, eso no tiene que asustar. Miren, ahora lo van a decir mejor que yo los gobernadores, pero yo me tomé algunos casos, la Corte Suprema de Brasil, 11, la Corte Suprema de Colombia, 23, la de Chile, 21, el Tribunal Supremo de España, 5 presidentes y 74 magistrados, con 5 salas. La Constitución española es la última, la más moderna, no sé cómo se dice ahora, moderna que existe en el mundo, la Constitución española. La Corte Constitucional de Italia, 15. La de Casación francesa, 6 salas y 3 civiles de 120 consejeros, tiene la Corte de Francia. Y la Corte de Francia tiene una corte como si fuera en paralelo, con otra jurisdicción, sin jurisdicción y con otra competencia, que es una especie de tribunal de 400 miembros que hablan de temas de valores ontológicos, serían de valores de ética, y dan como orientaciones. No dictan fallos, sino recomendaciones o grandes orientaciones sobre el sistema judicial y los abogados. Les tomo una corte que tenemos que mirar con seriedad y porque funciona bien, y lo han hecho ahora, es un tema muy novedoso. La Corte de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un sistema judicial con 2 cortes, la Corte de Justicia y la Corte General. La Corte de Justicia trata los casos de los particulares, sobre todo todos los temas de derechos humanos. ¿Cómo se compone? 27 miembros, 1 por cada estado, con 11 abogados letrados y un secretario. Esa es la Corte Europea, la judicial. Y a la misma Unión Europea tiene una Corte General que la componen, que trata todos los temas de conflicto entre los estados, reglas de la competencia. Ellos tienen un derecho que nosotros no existe en la Argentina, que es el derecho a la competencia. Entonces, que un estado subvencione, por ejemplo, a un particular, al camionero, por ejemplo, de España, el camionero de Francia salta. No,
así no, porque este me va a ganar, si la Unión Europea es libre circulación de servicios, de personas y de bienes. Entonces, bueno, esa Corte grande, importante, que está tratando conflictos serios y muchísimos conflictos, la componen 2 por Estados miembros, siendo 27 es una Corte de 54, la Unión Europea. Y todas, la francesa, la europea, se dividen en salas. Salas. Acá viene el principio de especialidad. Es muy importante, las salas. Las salas significaría la especialidad, derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, institucional, constitucional, lo que fuere, tributario, etc. Entonces, ahí las salas, que lo tiene que hacer la propia Corte una vez que esté constituida una Corte de 25, se establecería por acordada cómo son las salas, los principios, etcétera, etcétera, que ya vendrá insinuado en el trayecto, la realidad lo marcará cuál debe ser. Entonces tendríamos una Corte federal representativa que debe decir la paridad de género o debe decir 12 o más mujeres, esto es, no hay problema. Hemos dejado, sin hablar de alguna manera, no lo pusimos en el proyecto para que no fuera motivo de vulnerabilidad de alguna manera. La situación de la Corte. La Corte puede haber 2 situaciones, los actuales miembros. O decimos de 25 y los lugares donde ellos representan no tendrían que esperar que vaquen para que ocupar ese lugar, o decimos una Corte transitoriamente de Cortes de 25 y transitoriamente de 29 miembros. Para mí lo más lógico, no afectamos ningún derecho, no estamos juzgando a la Corte, sino que estamos estableciendo algo maravilloso. Miren, termino y disculpen, me he extendido mucho, disculpe, presidente, queridos hermanos gobernadores, señor senador. Tratemos el tema con un clima de unidad nacional, de restauración de principios federales que lentamente, todos los días, pregonamos el federalismo, pero en la realidad lo castigamos enormemente. Demasiado nos ha castigado el federalismo la nueva Constitución, que respeto y la que nos rige y es jurado, pero bastante ha castigado el federalismo. Y ahora, bueno, tenemos una hermosa oportunidad frente a este problema que tiene la cuestión Corte Suprema, es los proyectos alternativos, el proyecto de regionalización nos parece también muy bueno. Lo que pasa es que vemos ahí que siempre van a quedar provincias afuera. Entonces, quien dice 16, bueno, pongamos uno por provincia y solucionamos todo y permitimos unas salas más amplias y el principio de especialidad. Gracias, disculpen, termino. Muchas gracias, gobernador Rodríguez Sá. Bueno, quería